Pues esta semana ya vamos a terminar con el capítulo 17 de Proverbios y vamos a estar hablando acerca de lo que es la sabiduría práctica. Ahora en la oración le pedíamos al Señor que no nada más nos dé sabiduría, sino que realmente nos ayude a transformar nuestra mente para poder llevarlo a la práctica, porque es muy diferente que tengamos el conocimiento intelectual a realmente actuar como lo que sabemos. Entonces, hay que pedirle al Señor que realmente nos ayude a poner en práctica esa sabiduría que Él nos la da. Ujú. Ahora vamos a empezar con una pregunta, como en nuestras semanas pasadas. ¿Ustedes alguna vez han visto a alguien inteligente hacer algo completamente necio? Lo contrario, porque hay personas que realmente son inteligentes, tienen el conocimiento, pero cuando actúan decimos, ay, pero ¿cómo? O sea, no concuerda su conocimiento con sus acciones. Y pónganse a pensar cuál fue la diferencia entre su conocimiento y su sabiduría. Y aquí hay que hacer una distinción porque sabiduría, más bien vamos a empezar con conocimiento e inteligencia. Inteligencia es la capacidad que una persona tiene de adquirir conocimiento, ¿ok? Y hay muchas personas inteligentes en el mundo, pero una persona sabia es aquella que no solamente es inteligente, sino que tiene el conocimiento y sabe cómo utilizarlo y sabe cuándo utilizarlo. Entonces, esa es la diferencia. En la primera semana hablamos acerca del corazón, en la segunda acerca de las relaciones, cómo se manifiesta lo que hay dentro de nuestro corazón en nuestras relaciones. Y hoy vamos a cerrar con esto, que es cómo se ve la sabiduría en nuestra vida diaria. Y yo creo que esto nos va a ir ayudando a reflexionar en nosotros mismos. ¿Realmente tengo sabiduría? ¿Realmente la estoy poniendo en práctica o nada más tengo aquí los conocimientos? ¿Ok? En nuestra primera sección vamos a hablar acerca del sabio y el necio, porque son dos caminos opuestos, son dos cosas contrarias totalmente. ¿Ok? Entonces, el sabio y el necio, y vamos a ver el versículo 2 que dice, el siervo sabio gobernará al hijo sin vergüenza y compartirá la herencia con los otros hermanos. Versículo 10, cala más un regaño en el hombre prudente que 100 latigazos en el obstinado. Versículo 12. Más vale toparse con un oso enfurecido que con un necio empecinado en su necedad. Versículo 16. ¿De qué le sirve al necio poseer dinero? ¿Podrá adquirir sabiduría si le faltan sesos? Y el 24. La meta del prudente es la sabiduría. El necio divaga contemplando vanos horizontes. Son proverbios realmente muy fuertes que cuando yo los leí por primera vez, realmente dije, Dios mío, yo no quiero ser una persona necia, yo quiero ser una persona inteligente. Y entonces ahí empecé a controlar mis acciones y mis palabras y me recordaba yo estos proverbios, este tipo de proverbios. Dice aquí, el 16 es muy fuerte. ¿De qué le sirve a la gente tener cosas y hasta tener conocimiento si la sabiduría no la va a poder demostrar? Entonces, vamos a ver algunas observaciones acerca del hebreo, que son palabras que nos dan un poquito más de claridad dentro de estos versículos. Dice aquí que el siervo sabio. Su sabiduría trasciende su posición social. En el mundo antiguo esto era revolucionario, o sea, no se podían imaginar que un siervo se fuera a quedar con parte de la herencia. Pero aquí dice que su sabiduría le da el conocimiento y la actitud necesaria para poder hacerse partícipe de esa herencia y encima repartirla con los hermanos. Entonces, aquí la sabiduría realmente pasa cualquier cosa, hasta la posición social. La palabra cala, la palabra penetrar, aquí dice que una sola reprensión penetra el alma del prudente más que 100 golpes en la espalda del necio. ¿Cómo reaccionamos cuando alguien nos corrige? ¿Cómo reaccionamos a la disciplina? ¿Cambiamos nuestra manera de pensar? ¿Cambiamos nuestra forma de actuar? ¿O no importa que nos den cuantos latigazos, seguimos en el mismo camino de la necedad? No cambiamos y no queremos cambiar. ¿Qué clase de personas somos? Después dice aquí, cuando habla del oso, más bien la escritura dice literalmente que es una osa y es una osa enojada, enfurecida, que le robaron sus cachorros. Entonces, es la imagen más peligrosa en Israel en esa época.
Entonces imagínense, es mejor encontrarse con una osa enfurecida que encontrarse con un necio en su necedad. Entonces, ¿queremos realmente ser personas así, peligrosas, necias? Em, Después está la palabra precio, dinero en mano. Entonces, el necio puede tener recursos, pero carece del lev. El lev es el corazón y obviamente carece del corazón, de la mentalidad para usarlos correctamente. Entonces, de nada les sirve tener bienes materiales, tenerlo mucho, si va a ser estupideces. Entonces, es preferible ser sabio. Después dice aquí la escritura, el rostro del prudente. Ujú. El sabio mantiene la vista fija en la sabiduría. El necio mira a todas partes menos donde debería. Entonces, siempre debemos ir en busca de la sabiduría, en busca del conocimiento de Dios. Em, de ahí es de donde vamos a adquirir sabiduría, sabiduría verdadera de Dios, de su palabra. Y el Espíritu Santo realmente nos va a dar entendimiento para poder enfocarnos en ir en busca del conocimiento de Dios, en conocimiento de Cristo. El necio, una persona necia, anda viendo aquí, anda viendo allá, cómo puede sacar un beneficio aquí o allá, o sigue en su propia necedad. Él cree que está bien en todo lo que hace, en lo que dice, pero no se enfoca en lo que dice Dios. Y eso yo creo es lo que se va a reflejar en la verdadera sabiduría. ¿Cómo podemos aplicar entonces estos versículos a nuestra propia vida? La diferencia entre el sabio y el necio no es inteligencia ni posición social, es la receptividad a la corrección y enfoque en lo que importa. Y es fuerte porque cuando no somos sabios y nos topamos con la verdad, nos topamos con el conocimiento del Señor, nos damos cuenta que hay muchas cosas que tenemos que cambiar de nosotros y eso duele. Y eso va a tener que hacer que tengamos una disposición de cambiar y de humildad para aceptar lo que estamos haciendo mal. Aquí dice que el sabio recibe un regaño y cambia. El necio recibe 100 golpes y sigue igual. Vamos a pedirle al Señor que nos dé un espíritu humilde, un espíritu obediente, para que cuando recibamos corrección del Señor podamos cambiar y no quedarnos tal y como estamos. ¿Ok? Entonces, pensemos en nosotros mismos. ¿Recibimos la corrección como una persona prudente o como una persona obstinada? ¿Tenemos la sabiduría como una meta enfocada o vivimos distraídos persiguiendo cosas vanas, horizontes vacíos? ¿Tenemos recursos sin sabiduría? ¿Tenemos herramientas y no sabemos cómo usarlas? Hay que pensar esto, hay que meditarlo. Amén. La segunda parte vamos a hablar acerca de la justicia social y cómo Dios defiende al vulnerable. Amén. El versículo 5 dice, el que se burla del pobre ofende a su creador. El que se alegra de verlo en la ruina no quedará sin castigo. Absolver al culpable y condenar a lo inocente son dos cosas que el Señor aborrece. El malvado acepta soborno en secreto, con lo que tuerce el curso de la justicia. Y el versículo 26, no está bien castigar al inocente ni azotar por su rectitud a gente honorable. Amén. Vamos a ver. La primera palabra que vamos a ver es la palabra ofende a su creador. Burlarse del pobre, burlarse de la gente que no tiene, es realmente un insulto directo al Señor porque el pobre también es una persona, es una creación del Señor que fue hecha a su imagen y a semejanza. Abominación del Señor. Aquí vemos que invertir la justicia está entre las cosas que Dios más detesta. Hay que tener cuidado de que jamás vayamos a pervertir la justicia de ninguna manera, que jamás vamos a ofender a los pobres, a los inocentes, ni aprovecharnos si es que estamos en una posición más alta o en una posición de poder. Aquí habla del soborno, que como está escondido en el bolsillo o está escondido en el seno, es decir, realmente cerca del corazón. Entonces, la corrupción siempre va a buscar la oscuridad. Todo lo que es corrupción, obviamente nadie lo quiere mencionar, nadie, todo es por debajo del agua, pero a Dios nadie le puede ver la cara. El Señor lo ve todo, el Señor lo sabe todo. Entonces, hay que tener siempre en cuenta el temor del Señor, tratar de actuar de forma correcta y, y que tengamos temor del Señor en realidad.
Castigar al justo. Cuando se castiga al justo, eso es una perversión del orden divino, de lo que Dios ha establecido como justo y como orden. Entonces, la justicia que castiga a los rectos también destruye la confianza social. Entonces, esa jerarquía, ese orden que Dios ha establecido, se va a fastidiar. Hay que tener cuidado de jamás nosotros poner justicia o castigar a las personas que son rectas. Muchas veces ni siquiera sabemos si esa persona es recta o no. Entonces, más aún, hay que tener temor del Señor para no juzgar, para no criticar, para no castigar a las personas que, en realidad no sabemos ni su corazón, ni sus pensamientos, ni lo que están haciendo. Siempre debemos dejar todo esto en manos del Señor. Si nos han ofendido de alguna manera, que no sabemos por qué, quizá ni siquiera lo hicieron a propósito, hay que dejarle al Señor en sus manos ese caso. Y Él se va a encargar y Él sí va a actuar justamente. Amén. Ahora, ¿cómo lo podemos aplicar? Este principio nos enseña que Dios se toma la justicia social en serio. No es un tema político, es profundamente teológico. Cómo tratamos al pobre, al inocente y al vulnerable, va a revelar si realmente tenemos a Dios, como Señor, o si solo nada más decimos, ay, sí, sí, creo en Él, es decir, de dientes para afuera. ¿Cuál es la aplicación? Vamos a examinarnos a nosotros mismos. ¿Cómo tratamos a las personas que no nos pueden devolver favores? Igual, las ayudamos de todas maneras. ¿Hemos participado en absolver al culpable por conveniencia o condenar a un inocente por prejuicio? Ahora, la corrupción no siempre es monetaria. A veces el soborno es favoritismo, preferencia por los que no convienen o simplemente silencio ante la injusticia. Hay muchas maneras de cometer corrupción. Entonces hay que pedirle al Señor que nos dé sabiduría. ¿Ven por qué necesitamos sabiduría? Para poder actuar en la vida. Sin sabiduría, todo esto no lo vamos a saber. Pero el Señor dice en su palabra que si necesitamos sabiduría, se la pidamos y Él nos la va a dar. Amén. Ahora vamos a hablar acerca del engaño, del soborno. Dos versiculitos aquí. El primero dice, vara mágica es el soborno para quien lo ofrece, pues todo lo que emprende lo consigue. Y el 23, el malvado acepta soborno en secreto, con lo que tuerce el curso de la justicia. Aquí vemos que una piedra preciosa, es decir, la vara mágica, el soborno parece una joya a los ojos de quien lo da, porque funciona, obviamente. El versículo 23 muestra la otra cara, pervierte lo que es recto. La Biblia nos enseña que la raíz de todo mal es el amor al dinero, ¿ok? Entonces, esto nos dice demasiado. La gente va a caer en la tentación, o algunas personas van a caer en la tentación de aceptar sobornos o de ofrecer sobornos para obtener sus propios beneficios. Pero eso es algo que Dios ve, que Dios sabe que está pasando y que Dios detesta. Entonces, tengamos cuidado con eso. No todo lo que funciona es correcto. El soborno va a funcionar perfecto y va a haber muchas cosas en nuestra vida que puedan funcionar a la medida y podamos obtener cosas que queríamos, pero hay que pensar cómo lo obtuvimos. ¿Es algo que agrada a Dios? ¿Es algo que honra al Señor? Entonces, que un método produzca resultados no significa que Dios lo apruebe. Y vuelvo a lo mismo, para eso necesitamos sabiduría. Ahora, hay áreas de nuestra vida donde usamos atajos para obtener resultados, sea como sea, mostrando favoritismo, haciéndole la barba a alguien, quizá, manipulamos emocionalmente, chantajeamos emocionalmente a las personas, hacemos favores calculados para ver cómo nos los van a devolver después, o usamos cualquier otro medio para comprar resultados injustamente, porque eso también es una forma de soborno, ¿ok? Entonces, llevemos nuestra conciencia ante el Señor y si hay algo que no va conforme a su voluntad, hay que pedirle que nos ayude, que nos perdone y que nos transforme, ¿ok? Ahora vamos a hablar acerca de la mentira y el liderazgo. Dice el versículo 7, no va bien con los necios el lenguaje refinado, ni con los gobernantes la mentira. Entonces, labio de excelencia
Aquí está hablando, aquí se refiere al lenguaje refinado. Es decir, un necio con palabras elegantes es como vestir un cerdo de seda. Entonces no importa qué bien hable, si es un necio, se va a quedar necio. Ahora un gobernante, un noble, dice que la mentira de la boca de un líder va obviamente a destruir la confianza de todos bajo él. Y se va a destruir su reputación, se va a destruir todo el sistema que él tiene. ¿Cuántos gobernantes no vemos en el mundo que la gente no confía en ellos? ¿Por qué? Porque vemos la clase de mentirosos que son. Se han perdido el respeto de la gente, ¿ok? Entonces nosotros como autoridades también, porque recuerden, hemos dicho que nosotros somos autoridades de nuestros hijos, de nuestros alumnos, quizá de alguien en el trabajo, o si somos hermanos mayores, tenemos esa autoridad, esa responsabilidad. Entonces, no debemos buscar tener palabras refinadas y sonar bonitos y elegantes, sino debemos buscar tener un carácter refinado, un carácter íntegro, porque eso es lo que nos va a ganar realmente el respeto y la sumisión de las personas a las que estamos cuidando. Entonces, las palabras correctas van a seguir. Si lideramos en el hogar, en el trabajo, en la iglesia, la verdad siempre debe ser nuestra herramienta más importante y recordar que la mentira destruye por completo nuestra autoridad moral, ¿ok? La mentira destruye nuestra autoridad moral. Yo no tengo el derecho de decirle a la gente, sea justa, sea honrada, sea honesta, cuando yo no lo soy, ¿ok? Y ahora vamos a hablar acerca de la prudencia en los compromisos. El versículo 18 dice, el que es imprudente se compromete por otros y sale fiador de su prójimo. Creo que algo similar ya hemos leído en versículos anteriores. Entonces, aquí el imprudente lo traduce la Biblia como falta de corazón, es decir, falta de entendimiento. No es que tenga mala intención, sino que es falta de juicio. Uno nunca debe salir fiador de nadie. ¿Por qué? Porque no conocemos las circunstancias ni lo que haya detrás. Aquí dice, golpear la mano es equivalente a firmar un contrato, es decir, es un tema recurrente en Proverbios. Debemos tener cuidado a lo que nos comprometemos, ¿ok? Porque la generosidad imprudente puede ser tan peligrosa como la avaricia. Comprometerse sin medir consecuencias no es amor, es falta de juicio y puede traer consecuencias muy graves. Yo recuerdo que, por ejemplo, el papá de mi esposo, hace años, él firmó como si él fuera el dueño de una de las empresas de donde trabajaba, porque el jefe ya no podía tener más créditos porque estaba lleno de deudas. Y entonces, pues, al señor, pues, se le hizo, digamos, de alguna manera fácil y pues estaba comprometido porque si no iba a perder el trabajo. Pero resulta que el hombre nunca pudo pagar sus deudas y llegaron los embargadores. Y dice mi esposo que él escuchó todas las palabrotas que le decían al señor como si él fuera el dueño de la empresa y vio como el banco llegaba a llevarse las cosas. Entonces fue una situación muy, muy fea y dolorosa para la familia. Fue traumática realmente esa situación. Entonces, eso es un ejemplo, digamos que muy exagerado, pero hasta en cosas pequeñas, porque uno puede salir fiador hasta de nombre. Por ejemplo, cuando uno recomienda a una persona y la persona a la que recomienda no cumple o llega a tener algo mal, entonces eso repercute en nuestra propia reputación. ¿En qué clase de persona me recomendaste? Entonces, ni siquiera en recomendar a alguien nuestro nombre nosotros llevamos el nombre del Señor y es el único nombre que debemos proteger. Entonces debemos ser prudentes y pedirle al Señor sabiduría y discernimiento para ver a quién sí y a quién no, ¿ok? Entonces nosotros nos comprometemos emocionalmente o financieramente por otros sin considerar las consecuencias. Ojo, eso es una alarma. Hay que orar, preguntarle al Señor, ¿lo hago, no lo hago, Señor? ¿Tú qué dices? Y entonces entender que ayudar es bueno, pero hipotecar nuestra estabilidad por imprudencia, eso no lo es. ¿Ok? Después vamos a hablar del dominio de la lengua. Yo creo que eso tiene que ver con lo que acabamos de ver en el versículo anterior. La marca del sabio. Entonces, una persona sabia, ustedes la van a reconocer inmediatamente por cómo habla. ¿Ok? Versículo 27 dice, el que es entendido refrena sus palabras, el que es prudente controla sus impulsos.
Hasta un necio pasa por sabio si guarda silencio. Se le considera prudente si cierra la boca. Entonces, aquí el que es entendido retiene, guarda, economiza, es decir, trata las palabras como, como monedas valiosas, no las desperdicia, ¿ok? Entonces, el estar consciente de lo que vamos a decir antes de hablar es muy importante, especialmente cuando controlamos nuestros impulsos, porque el primer impulso obviamente es el de hablar, el de gritar, el de usar la boca, ¿ok? El que es frío de espíritu no es frialdad emocional, no es dejarse arrastrar, ¿ok? El frío de espíritu es aquí el que es prudente y controla sus impulsos, ¿ok? Entonces, la sabiduría se demuestra más en lo que no dices que en lo que dices. Esto es uno de los versículos que me ha ayudado muchísimo en la vida, saber cuándo callarme la boca. Si estoy viendo que va a haber una pelea, cállate, Lucía, la gente no escucha cuando está molesta. Mejor esperamos a que se calmen. Que me dicen algo en contra de mí, me cayó la boca y espero a tener la oportunidad para hablar o llevarle mi caso al Señor, pero no me pongo al tú por tú con las personas, porque entonces yo voy a demostrar que no soy sabia al igual que ellas, ¿ok? Ahora, todos deben estar listos para escuchar y ser lentos para hablar y para enojarse. Eso nos dice Santiago 1:19. No hay consejo más sabio que esto para las personas. Por eso yo creo que Dios nos dio dos oídos y una boca, para que escuchemos dos veces, pero que pongamos atención en lo que hablamos. Entonces, esto se hace con práctica, con práctica, con práctica. Yo ya les he dicho muchas veces que cuando alguien les diga algo que los haga enojar, simplemente tomen un minuto para respirar profundamente. Un solo respiro profundo les va a ayudar a detenerse. Entonces, que alguien me dijo, ay, respiro y ok, y eso me ayuda a detener mis palabras y a no decir algo de lo que yo después me pueda arrepentir, ¿ok? Entonces, fíjense, el proverbio más irónico del capítulo, hasta el necio puede parecer sabio con una sola estrategia, cerrar la boca. Si no somos sabios todavía, si Dios no nos ha dado la sabiduría que necesitamos, lo más sabio que podemos hacer es callarnos y vamos a parecer sabios. Y el Señor nos va a ir dando su sabiduría. Así que si el silencio mejora incluso al necio, imaginen lo que hace por el sabio, ¿ok? Entonces, ¿en qué situación reciente habríamos sido más sabios guardando silencio? Vamos a pensar en eso. El silencio no es debilidad, es la forma más alta de dominio propio. Si podemos manejar la boca, podemos controlar cualquier cosa, y eso nos va a detener para no caer en tentación de cualquier tipo. Aprendamos a callar, aprendamos a ser sabios callando, ¿ok? Entonces vamos a hacer pequeño resumen. ¿Qué es lo que el mundo valora? La posición social, los resultados, el hablar mucho, ¿no? El dinero sin discernimiento, el poder sobre otros y los compromisos impulsivos. Pero nosotros sabemos que lo que Dios valora es el carácter y la sabiduría, justicia en los métodos de cómo obtenemos las cosas, saber callar, sabiduría sin importar recursos, justicia para el vulnerable y prudencia calculada. Amén. Y entonces, todo el hilo que une el capítulo completo de Proverbios 17 es, primero vimos que el corazón, todo comienza aquí, ¿ok? ¿Qué hay dentro de nuestro corazón? ¿Qué hay en nuestras intenciones? Porque eso se va a reflejar en nuestras relaciones, es lo que va a revelar nuestro corazón. Y ahora hemos visto que las decisiones tienen que ser concretas. Tenemos que usar la lengua para justicia y tenemos que usarla con prudencia. Entonces, la sabiduría bíblica nunca es solo teórica. Pues de nada me sirve venir aquí cada semana, escuchar los proverbios, tener el conocimiento intelectual y no ponerlo en práctica, ¿ok? Esto es profundamente práctico. No es saber más, sino vivir mejor, saber cómo aplicar este conocimiento a la luz de quién es Dios, a la luz de tener un temor del Señor, a la luz de saber cuánto nos ama y de que nosotros queremos demostrarle nuestro amor al obedecerlo, al haciendo cosas que le traigan honra.
jamás deshonra a nuestro Dios porque Él no se lo merece. Después de lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz, lo que menos se merece es que la gente hable mal de Él por nuestra culpa. Entonces, protejamos su nombre. Amén. Entonces, vamos a ver tres preguntitas como aplicación final de este capítulo 17. ¿Cómo uso mi lengua? ¿Mis palabras edifican o destruyen? ¿Hablo demasiado o he aprendido el valor del silencio? ¿Cómo trato al vulnerable? ¿Mi trato al pobre, al débil, al que no tiene voz refleja el corazón del Señor? ¿Y mis decisiones son prudentes? ¿Me comprometo impulsivamente o actúo con la prudencia que viene de temer a Dios? Esto también lleva práctica y lo más probable es que aprendamos por las malas. Así que yo les quiero salvar un montón de problemas. Sean prudentes, ¿ok? Sean prudentes. Entonces, una tareita para esta semana podría ser memorizar Proverbios 17, 27 y 28. Dice, el que es entendido refrena sus palabras, el que es prudente controla sus impulsos. Hasta un necio pasa por sabio si guarda silencio. Me encantan estos proverbios, me encantan. ¿Por qué no hacemos un ayuno de palabras? Hoy precisamente acaba de iniciar el ayuno del Ramadán. Aquí las personas, por ejemplo, en Turquía, hacen un mes de ayuno. Durante el día no comen nada, se aguantan de la comida. Pero cuando están en el tráfico, ¡oh!, unas palabrotas porque están enojados porque tienen hambre. De nada sirven ayunos así. ¿Qué les parece si nosotros hacemos un ayuno de palabras? Y deberíamos hacerlo toda la semana. Yo creo que no nada más un día. Hablar solo lo necesario. Esto necesita práctica. Cada vez que entremos en una conversación donde podemos caer en tentación, cierro la boca, voy a parecer sabio, quiero parecer sabio. Entonces, vamos a observar cuánto de lo que normalmente decimos realmente era innecesario, ¿ok? Y vamos a practicar la justicia. Vamos a hacer algo concreto esta semana por alguien vulnerable. Puede ser un vecino, un extranjero, alguien que no puede devolvernos el favor, simplemente lo hacemos y ya, ¿ok? Entonces, aquí cerramos nuestro capítulo 17. Recuerden que esto es sabiduría práctica, ¿ok? Que la sabiduría bíblica nunca es solo teórica, es profundamente práctica y no es saber más, sino vivir mejor a la luz de quien Dios es. Amén.